Auspician este programa Me Vestí de Reina, Las Marianitas, venta de productos Essen, Peonía Energías, Artículos rurales y alambradores Los Hermanos, Stilton Almacén, Ibú, vestimenta, Damero Revestimientos, fabricaciones militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra, Rodinia, lencería plus size, Lo Domingo, casa de té y picadas. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy nos vamos a encontrar con una doctora en historia que vive en la localidad de Tandil. Estamos hablando de Lucía Leonetti, con quien llevaremos adelante una charla referida a la ley de educación, la ley 1420. Quédate acá, no te pierdas nada de esta entrevista con Lucía Leonetti en Historia de Miércoles. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Historia de Miércoles. Qué lindo encontrarnos por este medio, a pesar de que estamos cerca geográficamente. Esto nos arrima muchísimo para poder hablar hoy de algo que es fundamental en la vida de todas las personas que viven en nuestro país, que es nada más ni nada menos que la ley de educación, la ley 1420/84. Así que muy bienvenida y te damos la palabra. Bueno, bien, en principio buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias Angie por el contacto y bueno, un placer de tener esta posibilidad de intercambiar y de tener este diálogo y bueno, y de que se haya generado este espacio. La verdad que les agradezco muchísimo. Bueno, en principio, a ver, en todo caso yo comienzo con una introducción y cualquier cosa vos, Angie, me preguntás o me cortás en función de tus intereses. Bueno, un poco contarles por qué a mí me interesó estudiar la ley de educación común, gratuita, obligatoria, llamada comúnmente la ley 1420, sancionada en 1884 en la Argentina. La verdad es que es un tema que a mí me interesó estudiar precisamente en un contexto de reforma educativa como fue la de los años 90, ¿sí? Esa reforma educativa en la cual además en conjunto con la reforma educativa había un cambio en la administración de las escuelas que pasaban de escuelas primarias de provincia, pasaron algunas al municipio, otras de nación a provincia. Y bueno, ahí había una gran inestabilidad, había un gran malestar e incertidumbre, sobre todo por por parte del cuerpo docente. Y yo creo que gran parte también de la sociedad civil, había preocupación y mucha movilización en la universidad por parte del estudiantado con la Ley Federal de Educación, que supuestamente era perder la autonomía universitaria. Así que bueno, había un clima ahí que favorecía volver a mirar un poco esa bandera que se levantaba en defensa de la Ley 1420 de educación común, gratuita, obligatoria, de coeducación, que había sido un hito, no solo para Argentina y para América Latina, sino también un poco un hito en el contexto mundial, porque en muchos sentidos esa ley fue progresista, inclusive respecto a algunas leyes de educación común, gratuita y obligatoria del propio continente europeo. En el caso de España, por ejemplo, que no estaba permitida la coeducación, en la Argentina esa ley contemplaba la coeducación. Así que me la puse a estudiar a la ley, un poco lo que fue la configuración y la construcción de este sistema educativo, lo que fue la formación de los maestros normales y maestras normales del magisterio. Y bueno, ver un poco hasta dónde el debate de la ley 1420 podríamos centrarlo en torno al año 1882, cuando se reúne el Congreso Pedagógico para discutir precisamente los términos de esta ley, en donde fueron distintas posturas, reconstruir un poco el contexto de debate en 1884 y seguir la vigencia y la implementación de este sistema educativo hasta 1915, que ahí se asistió a otra reforma conocida como la Reforma Saavedra Lama, y bueno,
En ese caso, yo hice ese recorte temporal. Bueno, a ver, ¿qué decirles respecto a la ley 1420 que tal vez pueda interesarles? En principio, remarcar esto. Argentina sanciona esa ley de educación común, gratuita y obligatoria en un contexto de conformación en principio de los Estados-nación. Eso es en el aspecto político, me parece que es importante destacarlo. ¿Por qué era importante en el Estado-nación o para el Estado-nación sancionar una ley de educación común? Bueno, porque en el caso puntual de la Argentina era una sociedad que se abría a la inmigración. Claramente la corriente inmigratoria ya venía con años precedentes, pero sin lugar a dudas, fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, el flujo migratorio en la Argentina es el más importante, un flujo migratorio que no necesariamente termina radicándose en el país, pero que efectivamente cambia la configuración de la sociedad. La sociedad se dinamiza, se diversifica y deviene más heterogénea. Y entonces allí surge una primer preocupación que es la de crear la argentinidad, porque finalmente a la pregunta ¿qué es la argentinidad? Con la apertura a la inmigración quedaba difusa la respuesta. Entonces, un primer problema que tenían esa sociedad y las autoridades gobernantes era precisamente configurar la argentinidad, darle sentido a esa argentinidad, dar una cohesión en torno a una idea de nación. Esto, digo, no es algo que esté en desajuste respecto a lo que pasa en otros países de América Latina, pero también de Europa. A veces nosotros solemos decir muy rápidamente y de sentido común, bueno, Argentina es un país joven, es un Estado joven, es una nación joven. La verdad es que a fines del siglo XIX también los europeos estaban configurando sus naciones. Hablar de que era Francia, o de que era España, o de que era Italia, o de que era Alemania, o de que era Gran Bretaña, también generaba las mismas dificultades porque, era un conjunto de pueblos con dialectos, con etnias diferentes, con costumbres diferentes, y entonces había que configurar esa cohesión. Así que Argentina está en diálogo con ese tiempo, ¿sí? La otra cuestión interesante es por qué esa ley de 1420 generó fuertes debates, no solo dentro del ámbito legislativo, sino también en la prensa, ¿sí? Acompañando a los debates en el ámbito legislativo estuvo la prensa, una prensa opositora a la ley 1420 en los términos que se había mandado desde el Poder Ejecutivo, y en otros casos una prensa que salió a defender esa propuesta del Poder Ejecutivo. En realidad había habido un tema que había generado una profunda rispidez, y era respecto a si la ley contemplaba la enseñanza religiosa, sí o no. Y de hecho eso era una larga batalla. Podríamos decir que hubo anticipaciones en la Argentina de ese debate. Una anticipación fuerte, Angie, se dio en torno a los años 50 y 60 con Domingo Faustino Sarmiento como director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. En un momento en el que Buenos Aires se separa de la Confederación, se lo nombra a Sarmiento como director general de escuela, impulsa el sistema educativo que ya venía con escuelas que se habían radicado, pero que había quedado de alguna manera un tanto interrumpida esa política educativa de la época rivadaviana durante la etapa rosista, y esta idea con crear una escuela con un propósito civilizador. Y ahí Sarmiento tiene dos batallas. Una es la batalla por tratar de imponer una educación no religiosa, laica. Quedaba claro que había un consenso para la gratuidad y para la obligatoriedad, más allá de que a veces había resistencia de los padres de mandar a los hijos a la escuela porque se los distraía de las tareas laborales. Pero había un cierto consenso de la gratuidad y la obligatoriedad. Donde no hubo consenso es en dos aspectos. Uno era en la coeducación,
que era una batalla que defendían muy fuertemente junto a Sarmiento Juana Manso, la conocida Juana Manso, y la otra batalla era la enseñanza religiosa. Bueno, lo de la coeducación más o menos en algunas escuelas se pudo implementar, allí por los años 50, 60, lo que Sarmiento no pudo avanzar cuando en la provincia de Buenos Aires se sanciona la ley finalmente, la ley de educación o de instrucción, perdón, obligatoria, gratuita y gradual, lo que no puede avanzar en 1875 cuando se sancionó la ley fue respecto a la enseñanza religiosa. Las escuelas contemplaban la enseñanza religiosa. Eso había llevado a un reguedero de tintas en los distintos medios de prensa que generaban la opinión, católicos, ultramontanos, liberales, bueno. Pero finalmente no estaban dadas las condiciones para que la ley fuera de carácter laico. Se reúne el Congreso en 1882, el Congreso Pedagógico, para discutir a nivel nacional la sanción de una ley que iba a tener alcance en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires y en territorios nacionales, esto es lo que hoy sería nuestra Patagonia y lo que serían las provincias de Chaco y Formosa. El resto de las provincias tenían autonomía para su propia ley por el artículo 5 de la Constitución Nacional, y en ese sentido nos vamos a encontrar que en muchas provincias todavía, aun cuando hay una ley de educación común 1420 que no contempló la enseñanza religiosa, en muchas provincias nos vamos a encontrar que sí se contempló la enseñanza religiosa, como en Córdoba, en Salta, porque bueno, tenían autonomía y tenían su propia ley. Sí, y además bueno, en 1882, que eran provincias que se caracterizaban por tener una fuerte impronta religiosa. Esto después lo vamos a volver a ver, por ejemplo, en la Reforma Universitaria de Córdoba, en 1918. Exactamente. Sí, esa fue una larga batalla y que no, digamos, hay autores que dicen, se avanzó sobre la secularización, no necesariamente sobre la laicización, porque son dos planos diferentes. Y efectivamente hubo fuerte resistencia, inclusive a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, para 1930 se implementa después la educación religiosa, justo con el golpe del 30, ¿no? En el Congreso Pedagógico medio que se eludió el tema en 1882, debatir si la enseñanza religiosa sí o no, se lo eludió. Sí, se llegó al consenso de la educación mixta, se llegó al consenso de la gratuidad, se llegó al consenso de la obligatoriedad, hasta que finalmente el ministro Wilde y con el vocero diputado Leguizamón en Cámara de Diputados entra en el proyecto de ley 1420 en Cámara de Diputados y senadores más tardíamente. Y ahí, Angie, algo que vos me comentabas, que te parecía interesante también poder señalar, bueno, hay presiones, como decíamos, ¿no? El debate no solo se da en el recinto legislativo, el debate se instala en la opinión pública, se instala en la prensa, se instala en lo que algunos historiadores han dado en llamar los ámbitos de la sociabilidad política, ¿sí? Y entre esos ámbitos de sociabilidad política, bueno, claramente está la prensa, pero también hay grupos, por ejemplo, de opinión y de presión, como la propia sociedad masónica, que efectivamente, tenían un credo liberal, anticatólico y anticlerical, y que era una larga lucha que se remontaba en la historia y que se remontaba a una historicidad europea inclusive. Y bueno, ahí en el recinto es interesante porque, se debate, esto es interesante de ver, a veces se plantea y dice, bueno, eran los debates entre liberales y católicos. Y hay algo que aclarar. Voces como las de Goyena, de Pedro Goyena o de Estrada, ¿no? Que fueron voceros de esos sectores católicos, se lo ha definido como católicos y aparentemente como antiliberales. Y la verdad es que no es así. Ellos eran liberales. El tema es que ahí van a colisionar en ese recinto en torno a la discusión de la ley dos fuertes tradiciones liberales que se afincaban en modelos de tradiciones liberales europeas.
uno era el liberalismo más de tradición anglosajona, que es esta idea es un liberalismo que busca, de alguna manera, para ser un poco clara, limitar el poder del Estado. Digamos, que haya una sociedad civil fuerte y un Estado débil. Un Estado que básicamente garantice las reglas y las leyes y las normas y la convivencia de la sociedad civil, pero no empoderar a ese Estado, porque hay una sociedad civil fuerte que puede generar sus propias políticas, sus propias acciones. Es lo que algunos autores han llamado la ausencia de coerción, es decir, un Estado más débil. Esa tradición anglosajona planteaba que en realidad la cuestión educativa era un tema de interés de los particulares, de la propia sociedad. ¿Quién puede garantizar más que los padres y los propios actores de la sociedad civil qué educación había que dar a los hijos? Entonces, en realidad, los sectores católicos de la Argentina, vuelvo a repetir, en un Goyena, una Estrada, que pueden ser estos voceros, se filiaban en esa tradición liberal. Los padres, finalmente, son quienes tienen que decidir qué tipo de educación pueden dar a sus hijos. Entonces, el argumento que tiraban ellos en el recinto era este, o que traían ellos en el recinto era este. En la Argentina, la mayoría de la sociedad es católica. Esos padres son católicos. Entonces, el Estado no puede promover una educación no religiosa atendiendo a que una gran parte de esa sociedad adhiere a la creencia católica. Y que va de suyo, entonces, que esos padres van a querer que sus hijos, hijas, sean educados en esa tradición. Esa era la postura, ¿no?, de los liberales católicos. Es decir, darle peso a los particulares y a un diseño de educación. Por otro lado, pregunto, ¿el Estado seguía siendo garante de esa educación? Ok, el Estado tenía que garantizar esas reglas de juego para permitir esa vigencia de la educación y que de alguna manera se garantizara la gratuidad y la obligatoriedad. Por otro lado están los otros liberales que se afincan más a las voces gubernamentales y a un liberalismo que hunde sus raíces y se emparenta con la tradición francesa. Que el liberalismo francés, en rigor de verdad, por su propia historia de tener una sociedad con profundas estratificaciones sociales, más débil, con más desigualdades y con un peso muy fuerte de sectores como la nobleza, las antiguas aristocracias, ¿no? y las nacientes burguesías financieras. Entonces había una enorme diferencia social. El republicanismo liberal francés busca empoderar al Estado para poder garantizar, además de la libertad, sobre todo la igualdad de oportunidades. Entendiendo que si dejaba a sectores de la sociedad civil el manejo de la educación, bueno, claramente lo que iba a pasar es que iba a haber una profundización de la desigualdad social, porque había algunos sectores con mayor poder adquisitivo que podían dar un tipo de educación diferencial respecto a los que no podían, atendiendo que era una mayoría de población que todavía estaba atada al mundo campesino. Entonces, esa tradición republicana liberal busca empoderar al Estado para que el Estado pueda definir un tipo de ley que además, y en el caso de Francia, no solo fuera gratuita, no solo fuera obligatoria, sino fundamentalmente laica, porque la República Francesa tenía como enfrentamiento y como enemigo a vencer la vigencia de la monarquía y de los sectores monárquicos. Entonces, cuando sancionan la ley de educación obligatoria, gratuita y laica en 1872, no tanta diferencia con respecto a la nuestra, le propone estas dos características, que sea obligatoria, que sea laica y, bueno, además de la gratuidad. En Argentina, la confusión viene con esto, que nosotros fue tan fuerte el debate que habitualmente nosotros decimos la ley 1420 es la ley de educación
gratuita, obligatoria, gradual y laica. Y en realidad la ley no dice laica, nunca lo terminó de decir. Porque si uno la desgrana, lo que sí se dice es que la educación, en el texto de la ley, en el artículo 5, se dice que la educación no es obligatoria en la escuela. Claro. Que aquellos padres que quieran dar educación religiosa a sus hijos, lo pueden dar fuera del horario escolar. Días sábados, pero en ningún momento dice laica. Lo que pasa, y esto ya casi no importa, fue tan fuerte el debate, y fue tan fuerte y tan disruptivo que el Estado, que a lo largo del siglo XIX los distintos gobiernos en la Argentina habían promovido la instrucción pública y le habían dado el carácter de religioso, ahora con la ley 1420 no le da el carácter religioso. Uh-huh. Lo que claramente dice, bueno, no es obligatoria la enseñanza religiosa, es absolutamente voluntaria por parte de los padres. Y eso hizo que se afianzara muy fuertemente esta idea de la laicidad de nuestra ley 1420, cuando en rigor de verdad no lo dice explícitamente en el texto, queda claramente sobreentendido que adhería a la laicidad, ¿no? Así que bueno, esto fue un tema y fue un escenario en un contexto en donde además el Estado había avanzado no solo con la sanción de la ley 1420, sino de la creación del registro civil y del matrimonio civil. Entonces, claramente esto era dar legalidad en términos de las uniones matrimoniales, en términos del asentamiento de los hijos-hijas y en términos de la educación de, como le decían en la época, los futuros ciudadanos de la República. Porque además esa ley 1420 tuvo claramente una vocación integral en su educación. Formar en términos de la ciudadanía, formar en términos de la salud corporal y formar también en términos de los futuros trabajadores de la República. Entonces, bueno, era una ley que contemplaba una educación de tipo más integral, ¿no? Para niños y niñas, más allá de la impronta de género. Más allá de la impronta de género que la tuvo claramente, porque, bueno, en el caso de los niños recibían la instrucción cívica desde el primer grado, en el caso de las niñas solo a partir del tercer grado, a su vez las niñas tenían economía doméstica y labores domésticas, por otro lado los niños tenían dentro de las actividades más prácticas, la instrucción en agricultura, en algunos casos, en la cría de animales, bueno, digamos, con una impronta de género fuerte, y en el caso de la gimnasia, las niñitas tenían que hacer un tipo de ejercicio que se llamaba de calistenia para fortalecer sus cuerpos y su condición de futuras madres, y en el caso de los varones era un tipo de ejercicio para fortalecer el cuerpo y prepararlos para el coraje, la valentía, la masculinidad. Inclusive hasta 1890, bien entrados los años 90, inclusive recibían en la propia escuela los niños una suerte de instrucción militar. Uh-huh. Y portaban armas hasta que hubo un accidente y 2 niñitos murieron, y entonces los maestros y maestras batallaron y mucho para que se quitara de la gimnasia la instrucción militar. Y bueno, tiempo después se va a crear el servicio militar obligatorio, y eso va a ser otra historia. O sea que daba tela marinera la ley 1420. Me quedo pensando esto que decís, ¿no? de la diferenciación, y hasta no hace muchos años, quienes damos clases, teníamos los registros diferenciados por género, y la educación física se seguía practicando en un día y en un horario los varones, y en un día y en un horario las mujeres. Eran cosas totalmente diferenciadas. Incluso totalmente. Se fomentaba que los varones practicaran algunos deportes y las mujeres practicáramos otros.
Tal cual, sí, sí. Bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero en mi caso inclusive hasta llegué a tener manualidades, pero sí, la educación física, efectivamente las mujeres no compartíamos con los varones, tal cual. Y eran claramente distintos tipos de deportes. ¿Te acordás que en mi caso nuestro era o el vóley, ¿no? Digamos, claramente una división de deportes por género, claramente, o en todo caso, hockey, pero tampoco tanto en las escuelas públicas, ¿no? Sí, supongo que en las escuelas privadas se practicaría más, pero sí, tal cual, todavía hasta los 80 podemos decir. Sí, más también, te diría que hasta siglo XXI. También. Mirá, bueno, claro, sí. Así que eso viene de larga data también, de larga data. Lucía, recién hacías referencia a otros actores dentro de las instituciones educativas que fueron los que batallaron para que se sacaran las armas, se sacara la instrucción militar, que son los maestros y las maestras, que en esta época cumplen un rol fundamental. ¿Nos hablarías un poquito de esta función social, pedagógica? ¿Cómo no, Angie? Bueno, a ver, el tema del magisterio es todo un tema para poder, en principio, fíjate que vamos con una de movida, ¿no? Que uno habla en términos masculinos, el magisterio, cuando claramente en el caso de Argentina, América Latina y gran parte también del mundo occidental, el magisterio ha sido feminizado, claramente, ¿no? Y se ha asociado la escuela a la señorita maestra. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? De cómo todavía seguimos hablando en masculino, cuando en rigor de verdad es una profesión que han abrazado mayoritariamente las mujeres, el magisterio siempre fue un tema muy sensible a los proyectos de formación y de educación del ciudadano. Y eso fue muy temprano, Angie, muy temprano que hubo dificultades. A ver, había una convicción de que había que enseñar en el credo patrio, que había que enseñar nociones de religión, y estoy hablando tempranamente, desde principios del siglo XIX, que estaban estas nociones, de que había que enseñar a las niñas a coser, a bordar, a los niños a hacer sus labores en el campo. Pero el tema y la dificultad fuerte era cómo y de qué manera tener un elenco de lo que en aquel momento, en las primeras décadas del siglo XIX, se le llamaban preceptores, relativamente preparados, relativamente formados, para poder emprender esta tarea de educar. Es más, muchas veces ante la ausencia de preceptores eran los propios curas de campaña los que terminaban estando frente a las escuelas, y yo me he encontrado en los documentos, Angie, por ejemplo, en la campaña bonaerense, de que, por ejemplo, jueces de paz o comisarios se improvisaran a preceptores. O sea que, y la otra cosa que siempre también se batalló es que estos preceptores cobraban muy esporádicamente, porque, bueno, primero porque había toda una dificultad para crear una estabilidad institucional, ¿no?, en la Argentina a lo largo del siglo XIX por los enfrentamientos facciosos, y el erario público se distraía y fuertemente en términos bélicos. Entonces, en general, los preceptores, que eran en mayoría varones, eran varones esos preceptores, no tenían el peculio para poder hacerse cargo de sus funciones y terminaban pagando las propias comunidades, los propios notables de las comunidades. Muchos de esos preceptores eran extranjeros, muchos de ellos españoles, los había franceses, muy pocos nacidos en estas tierras, que manejaran mínimamente el saber leer y escribir. Pero si había algo que no tenían estos preceptores era una profesionalidad. Cuando en la Argentina, a fines del siglo XIX, se empieza con este enorme, monumental proyecto de querer educar al ciudadano, lo primero que era clave y fundamental era tener un elenco de un magisterio capacitado en las nuevas corrientes pedagógicas, ¿no?, que pudiera implementar ese credo, y se hablaba en esos términos, ese credo alfabetizador,
de acuerdo a esas nuevas corrientes pedagógicas de Pestalozzi, de Frebel, bueno, ¿no? De los positivistas y demás. Y es así que antes que se sancionara la ley 1420, en 1870, finalmente por primera, y hubo otros intentos de crear escuelas normales, de hecho Rivadavia lo intentó en el año 23, fracasó para difundir el sistema lancasteriano, fracasó, pero finalmente en 1870 se crea la Escuela Normal de Paraná, que fue una institución modelo, claramente, en términos pedagógicos y en términos de formación de magisterio. De allí salió un elenco de educadores muy reconocidos, por mencionar a Víctor Mercante, por mencionar a Vergara, por mencionar a Pisurno, ¿no? Que lleva el Ministerio de Educación, lleva su nombre, Pablo Pisurno. Bueno, digo, salieron allí elencos de primeros preceptores, primeros maestros normales que también luego estudiaron el profesorado normal, y de a poco se fueron diseminando por toda la Argentina distintas escuelas normales en ciudades claves, que podríamos decir capitales, que se transformaron en verdaderos centros de irradiación cultural. De hecho, la ciudad de Azul es una de las primeras en tener su escuela normal en la provincia de Buenos Aires, junto con la ciudad de Mercedes. Nosotros, Tandil es bastante más tardío respecto a Azul, ¿no? Y bueno, y Azul tenía, claramente era un enclave de justicia, entonces la escuela normal tenía un claro sentido para radicarse en ciudades como Azul. Pero bueno, se decía de estos maestros y maestras, vuelvo a repetir, se fue feminizando la matrícula cada vez más, se decía de estos maestros y maestras, se los definía a veces un poco ampulosamente, ¿no? Pero se les decía que eran los apóstoles de los tiempos modernos, que eran los sacerdotes que llevaban el credo alfabetizador, que tenían que hacer un verdadero apostolado y una misión en los templos educativos. Es interesante ver cómo todo el repertorio lingüístico, discursivo, narrativo que tenía la propia discursividad religiosa, de alguna manera se apropiaban y se difundían de aquellos que estaban implementando todo el sistema educativo. Y entonces, donde había un cura tenía que haber un maestro o una maestra. Entonces, la discursividad era de alguna manera ampulosa, ¿no? Con un fuerte carácter de ritual, porque era de alguna manera batallar con esa figura del cura con el que no necesariamente había una relación tan armoniosa, sobre todo porque claramente el magisterio normal era identificado con el laicismo, con el liberalismo, y entonces eso generaba rispideces fuertes. Eso por un lado. Por otro lado, Angie, lo interesante y muy y llamativo tal vez, es la pregunta de por qué finalmente, si se promueve el magisterio y se promueve en términos más masculinos de alguna manera, que sea un cuerpo capacitado, robusto, eso eran los términos en los que se los presentaba, ¿por qué finalmente se feminiza? ¿Cuál es la razón por la que las mujeres se ven más atraídas por el normalismo? Y ahí va a ser algo que, causa risa y y resulta simpático, y la verdad es que no tiene por qué resultar así de simpático, pero la verdad es que las autoridades, entre ellos el propio Sarmiento y un diputado Costa, decían, Sarmiento decía, el maestro es el último mono del presupuesto. Esto es literal lo que estoy diciendo, El maestro es el último mono del presupuesto. Entonces, la verdad es que, como siempre va a tener un salario bajo, es conveniente que quienes se dediquen a la docencia sean las mujeres, porque reúnen dos condiciones favorables. Una
es que son obedientes, y cuando él hablaba de obediencia sobre todo era porque supuestamente las mujeres no se metían en la arena partidaria y política, como a veces los preceptores y los maestros normales habían quedado inmiscuidos. Después vamos a ver que cuando uno indaga, las maestras se meten en la arena política también, pero bueno, su presunción era de que eran más obedientes porque no se metían en asuntos políticos, pero además, como la función de la mujer es la de ser madre, reproductora, y no quien sostenga el hogar, no la proveedora, entonces puede tener un salario menor. Entonces, la maestra reunía la condición de ser obediente, de ser madre, y entonces en eso la transformaba en esa segunda madre que esos niños, niñas necesitaban para tener una educación amorosa y cuidada en la escuela, y además eran más baratas. Bueno, eso fue lo que promocionó se promocionó desde el gobierno, pero lo interesante es que de las propias comunidades, y sobre todo sectores medios, inclusive sectores medios bajos, y alguna que otra jovencita que pertenecía a sectores más acomodados de las provincias, terminaron optando por el magisterio. Lucía, a todo esto hay sociólogas como la uruguaya Alma Espino que plantean que las mujeres se han dedicado a las tareas de cuidado, no obviamente por una elección propia o netamente de las mujeres, sino que es lo que es socialmente bien visto o aceptado. El rol de amas de casas o de cuidadoras en el ámbito familiar o íntimo, el de enfermeras en el ámbito de la salud, no tanto así en el rol de médicas, pero bien fuertemente en el de enfermeras, y también en el rol de maestras, en el rol de docentes. Entonces, que estas jóvenes que vos decías iban por un capital cultural, también era socialmente bien visto que fuesen docentes, que enseñaran. Perfecto lo que comentás, Sanchi, perfecto. En principio, al capital cultural le sumaban un capital social, porque el hecho de ser maestras les permitía una proyección en la sociedad, con una, como decís muy bien vos, Sanchi, con una actividad laboral decente. En tanto y en cuanto era una actividad laboral decente, porque era una suerte de continuidad de su función natural, que era la de ser madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una historiadora, Marcela Nari, que ha fallecido, pero muy talentosa, que hablaba de lo que se daba en llamar el maternalismo político, es decir, la función política de la maternidad. En ese sentido, esa función política de la maternidad fuera del espacio doméstico tenía que ver precisamente con estas tareas de cuidado, en el caso de las asistentes sociales, visitadoras médicas, enfermeras, en el caso también, bueno, las oficinistas, las mujeres tipógrafas, en este caso que hay trabajos como muy valiosos también que permiten dar cuenta de cómo era una actividad considerada decente y propia para el género femenino. Y claro está el magisterio. El magisterio, como decíamos, de alguna manera reunía todo esto que había sido propiciado por el Estado. En principio las mujeres reunían la condición de obedientes, reunían la condición de ser naturalmente, se suponía, preparadas para la vocación de ejercer la maternidad y por ende podían ser las segundas madres en la escuela, y al mismo tiempo se suponía que era un salario relativamente bajo, pero que a las maestras les permitía poder vivir decentemente. Uh-huh. A ver, hay una cosa que sí quiero decir, Angie, cuando uno compara el ingreso salarial de las maestras en la Argentina de las primeras décadas y a mediados del siglo XX con otras labores que desempeñaban las mujeres, por ejemplo, la de costureras, empleadas domésticas, mujeres oficinistas, la verdad es que el salario del magisterio tampoco era tan bajo en relación con esos trabajos. Y por otro lado, Angie, como muy bien dijiste vos, le daba un capital cultural,
y le daba un capital social. Las maestras, las educadoras, conseguían proyectarse más allá del aula, tener un reconocimiento, una respetabilidad y ser considerada una labor docente, porque siempre, ¿cuál era el gran riesgo de toda mujer que saliera a trabajar al espacio público? Que se transformara en una mujer pública. Y transformarse en una mujer pública era sinónimo de prostitución. Entonces, había que dejar signos claros de cuáles eran las tareas que evitaban que las mujeres tuvieran el riesgo de poder caer en la prostitución, de ser mujeres públicas, ¿no? Entonces, estas tareas eran tareas decentes que las habilitaban por su condición de mujeres, su condición de cuidadoras, efectivamente. Era la extensión del cuidado y de la maternidad más allá del espacio doméstico. Y efectivamente, muchas de estas mujeres tuvieron una enorme proyección cultural y social. El magisterio fue como el punto de inicio para luego hacer una carrera profesional, inclusive muchas de ellas en formación universitaria, en tener también una impronta social muy fuerte en espacios sociales como bibliotecas, salones literarios, en labores de asistencia social. De hecho, en Azul, Angie, y bueno, y dejo abierta la puerta para que puedan contactarla. Hace muy poquito acaba de defender una tesis preciosa, una tesis doctoral, María Soledad González, que es una ciudadana de Azul, y María Soledad González ha trabajado muy fuertemente a educadoras de la ciudad de Azul, ¿no? De esa Azul cultural, con una movida cultural tan fuerte de los años 20, 30 hasta los años 60, y pasando por la Biblioteca Ronco, bueno, ha traído a colación a la Bettinelli, a un montón de María Lex, bueno, mujeres que ustedes conocen, y que ha mostrado increíblemente, Soledad, la proyección de estas educadoras. La enorme proyección de estas educadoras, no solo en su ciudad y en provincia de Buenos Aires, la correspondencia que mantenían con referentes intelectuales a nivel nacional, a nivel internacional, las redes que conformaban estas mujeres que inesperadamente, ¿no? Porque no era algo que fue previsto por las autoridades, pero que inesperadamente estas mujeres pudieron hacer. Y no son casos excepcionales, Están las Herminias Brumana, están las Olgas Cosettini, en el sur, ligadas a la masonería, muchas de ellas, también a la militancia socialista, muchas de ellas, mujeres muy, muy activas desde la condición de educadoras, de maestras. Lucía, nos has dado un pantallazo increíble de una ley que habitualmente, como decías vos, decimos, bueno, obligatoria, gradual, gratuita, laica, y ahí quedamos, y que fue un hito en nuestra historia, punto final, le ponemos un moño, y hay tanto para ver, y hay tanto para desgranar, que este pequeño acercamiento que vos hacés, porque entiendo que al ser doctora tu bagaje es súper amplio, no por el título en sí, sino por todo lo que conlleva llegar a ser doctora en historia, pero creo que nos dejás la puerta abierta para poder seguir indagando en una ley que nos sigue afectando hoy en día, porque es la ley que tenemos vigente. Tal cual, Angie, tal cual. Y otra cosa también decirles para vos y para la audiencia en general, que la educación pública siempre ha estado desde el inicio, mi amor, en el banquillo de los acusados. Hubo tantas expectativas con esta ley de educación común que cuando se llegaban a los censos y no necesariamente se cumplía con la obligatoriedad escolar y había una fuerte deserción, sobre todo de niñitos a partir del 4º grado, generó muchas controversias y también muchas críticas. O sea, la escuela pública desde los inicios estuvo ahí siendo muy acicateada porque se pusieron muchas expectativas en esa ley y en esa escuela. Eso también es interesante como otro tema para seguir dilucidando.
Bueno, no nos queda más Angie, que querida. agradecerte este tiempo que te has tomado para conversar con por nosotros, este acercamiento. Y bueno, estando tan cerca, ¿quién te dice que la próxima entrevista la hagamos de manera presencial? Maravilloso y muchísimas gracias por tu calidez y por esta oportunidad, y las felicito por el espacio que dan para poder trabajar y bueno, explayarnos un poquito sobre estos temas. Muchísimas gracias por esa generosidad. Gracias a vos, Lucía. Nos Gracias, vemos Angie. pronto. Nos vemos, buenas tardes. Espacio publicitario. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Rodinia, lencería plus size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Las Marianitas, venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Ibu, en Avenida 25 de Mayo 657. Tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorra, billetera, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunicate al 2281 320377. Abierto de lunes a lunes de 9 a 20.
Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Fin. Espacio publicitario.